Veremos en este video algunos métodos de estimación del módulo dinámico de mezclas asfálticas cuando no es posible su determinación experimental. Como se ha dicho previamente, la determinación experimental del módulo dinámico requiere de un equipamiento especial, un equipamiento algo sofisticado y además un personal que esté adecuadamente entrenado para poder manejarlo. En Argentina, hasta hace poco tiempo, eran pocos los equipos adaptados para esta determinación experimental, por lo que, cuando uno no dispone de la posibilidad de determinarlo experimentalmente al módulo dinámico, es posible recurrir a métodos de predicción, métodos de estimación del módulo dinámico que consideran propiedades volumétricas y del ligante asfáltico para llegar a una predicción de esta propiedad. En esta presentación vamos a analizar 5 distintos modelos desarrollados para la predicción del módulo dinámico, haciendo la salvedad de que en todos los casos se respetan las notaciones originales de las ecuaciones, lo cual puede dificultar en algunos casos la aplicación correcta de las mismas. Trataremos de hacer las salvedades correspondientes. El primer método, el más sencillo, es el método de Hugelom y Klomp. Este método parte de establecer para distintos valores del stiffness del asfalto curvas para este valor C sub B. El C sub B es un parámetro en el cual se calcula el volumen ocupado por los agregados dividido el volumen de agregados más ligante. Este gráfico fue desarrollado para mezclas con un contenido volumétrico de vacíos del 3%. ¿Cómo se utilizaría? Bueno, para la condición de temperatura y frecuencia que es de interés para determinar o estimar este módulo dinámico, primeramente calculamos el stiffness del asfalto, recurriendo por ejemplo al ábaco de Van der Poel o la aplicación que hemos mencionado en un video anterior. Supongamos que el valor considerado es este, levantamos verticalmente hasta cortar la curva que corresponda al C sub B de nuestra mezcla asfáltica y de ahí salimos horizontalmente para encontrar la relación que existe entre el módulo dinámico, acá llamado SM por stiffness de la mezcla, referido al stiffness del asfalto, es decir, es la relación entre la rigidez de la mezcla y la rigidez del asfalto para esa condición de frecuencia y temperatura para la cual se determinó el stiffness del asfalto. Como este es un método gráfico, está llevado también a sus expresiones matemáticas. El stiffness de la mezcla o el módulo dinámico, en este caso es lo mismo, en megapascales es igual al stiffness del asfalto multiplicado por este factor, en el que interviene un coeficiente n que debe calcularse previamente como una relación entre una constante y el stiffness del asfalto. Tanto el stiffness del asfalto como el de la mezcla, esto equivaldría al módulo dinámico, se determinan en megapascales. Como decíamos, el método estaba desarrollado para contenidos de vacío de 3%. Si los vacíos son diferentes, hay que calcular una corrección del parámetro C sub B, llamado C'B, haciendo previamente esta operación. En este modelo, que corresponde a una mejora introducida por Van Draat y Sommer, ellos no fundamentan el porqué de este cambio, pero según manifiestan estos mismos autores, esto permite un mejor ajuste con el método de estimación. El segundo método es el modelo de Huget, Jess, Gravois y Bonaure, que es el conocido como
método de estimación desarrollado por la compañía Shell. En este caso, el stiffness del asfalto y el módulo dinámico deben ser calculados en pascales. Hay primeramente el cálculo de un coeficiente A que depende del contenido volumétrico de agregados y de ligante, y de un coeficiente B que depende exclusivamente del contenido volumétrico de agregados. Luego se calculan los coeficientes N y M, donde N y M dependen en este caso del contenido volumétrico de asfalto y de los coeficientes A y B determinados previamente. Si el stiffness del asfalto está comprendido entre 10 a la 7 y 10 a la 9 pascales, la ecuación de estimación es esta que se muestra acá. Y si el stiffness del asfalto está comprendido entre 10 a la 9 y 3 por 10 a la 9 pascales, la expresión que debe utilizarse es esta otra que está acá abajo. Igualmente, este método permite la estimación del ángulo de fase para contenidos volumétricos de asfalto menores o iguales al 40%, cosa que en general cubre la mayor parte de las mezclas asfálticas usadas en pavimentación. Este ángulo de fase entre tensiones y deformaciones al cual nos referimos cuando analizamos el tema de módulo dinámico de las mezclas se calcula a partir de esta ecuación que depende del stiffness del asfalto, de la rigidez del asfalto y del contenido volumétrico del ligante asfáltico. Para calcular entonces el stiffness del asfalto hay que hacer uso primeramente, por ejemplo, del ábaco de Van der Poel y una vez determinado esto, calcularlo a partir de las ecuaciones. Sin embargo, el método Shell también incorpora un método gráfico en el cual se ingresa primeramente sobre esta línea vertical con el stiffness del asfalto. Se desplaza horizontalmente hasta cortar líneas que corresponden al contenido volumétrico del ligante asfáltico. Dicho esto, se sube verticalmente hasta la curva correspondiente al contenido volumétrico del agregado mineral, del agregado pétreo, y de ahí horizontalmente se sale para obtener una estimación de la rigidez, el módulo dinámico, como lo menciona acá, el stiffness de la mezcla asfáltica. El ejemplo que está representado está indicado aquí abajo. Así que es fácil seguirlo para obtener ese valor final que está indicado en el gráfico. El profesor Matthew Witzak de la Universidad de Maryland desarrolló un modelo basado en una ecuación bastante larga, es un polinomio en definitiva, que depende de una serie de coeficientes que están mencionados aquí abajo. P34, P38 y P4 son los porcentajes acumulados retenidos por el tamiz de 19 milímetros, de 9,5 y de 4,76, en tanto que P200 es el porcentaje que pasa el tamiz de 75 milímetros. Es decir, estos cuatro coeficientes que aparecen en esta expresión tienen que ver con la granulometría de la mezcla. También aparece el contenido de ligante asfáltico y el contenido de vacíos, es decir, propiedades volumétricas de la mezcla, nuestra frecuencia de interés y la viscosidad del ligante a la temperatura de interés. Para llegar a esta viscosidad es necesario utilizar la expresión, la relación A-BTS a la que nos hemos referido en el momento en que se hizo la presentación para ligantes asfálticos.
resulta el módulo dinámico en 10 a la quinta PSI. Este es una comparación de resultados medidos y predichos con esta ecuación para una base de datos desarrollada por el profesor Witzak en la Universidad de Maryland. Como se ve, los puntos se ajustan bastante apretadamente alrededor de la línea de igualdad. Posteriormente, el profesor Witzak plantea una modificación de esa ecuación con esta otra, en donde intervienen ya no la viscosidad, sino el módulo de corte dinámico del asfalto, el G estrella al que nos referimos en la segunda parte de la caracterización de asfalto, y el ángulo de fase también al que hicimos referencia en esa oportunidad. El resto de los parámetros tienen el mismo sentido que anteriormente. De vuelta, en este caso, el módulo dinámico resulta en 10 a la quinta PSI. Como se ven, estos métodos que se han planteado ahora son métodos de tipo empírico, de relacionar, ajustar coeficientes a partir de datos experimentales. El modelo de Hirsch, a diferencia de estos anteriores, es un modelo relativamente racional porque hace uso de la ecuación de la fórmula de mezcla para materiales compuestos. Acá el módulo dinámico es calculado a partir de los vacíos del agregado mineral, del módulo de corte del ligante y de la relación betún-vacíos, en este caso llamada BFA por vacíos llenos por asfalto en notación en lengua inglesa. Aparece este coeficiente P sub C que hay que calcular previamente, que depende de los mismos factores: la relación betún-vacíos, los vacíos del agregado mineral y el módulo de corte G estrella del ligante asfáltico. Aquí están dadas qué sentido tienen estos parámetros y, a diferencia del anterior, resulta el módulo dinámico en PSI. Esta expresión fue desarrollada por este señor Hirsch para determinar la resistencia de hormigones de cemento Portland a partir de la relación agua-cemento y del contenido de vacíos con que quedaba el hormigón. Posteriormente, esa misma expresión fue adaptada para el caso de mezclas asfálticas. Bueno, planteados estos modelos de estimación, la pregunta que uno le queda es: ¿serán suficientes estas expresiones para estimar con algún grado de certeza el módulo dinámico? Para verificar esto, en nuestro laboratorio lo que hicimos fue considerar el módulo dinámico determinado experimentalmente de distintas mezclas asfálticas obtenidas a partir de probetas caladas en secciones diferentes de pavimentos asfálticos, más algunas probetas que fueron moldeadas en laboratorio de distintas mezclas asfálticas que presentan distintas formulaciones, tanto en su composición granulométrica como en sus propiedades volumétricas, y que han sido utilizadas en capas de rodadura y de base, aunque en su totalidad pueden englobarse dentro de lo que son los concretos asfálticos densos con cementos asfálticos convencionales. En cada uno de estos lugares donde se calaron probetas o para las probetas moldeadas en laboratorio, se disponía de 6 muestras gemelas, de las cuales 2 fueron usadas para determinar el módulo dinámico, en tanto que las restantes 4 fueron utilizadas para determinar sus propiedades volumétricas, las propiedades del cemento asfáltico recuperado y la granulometría de los agregados.
Esto permitió constituir una base de datos con 50 mezclas y alrededor de 1000 valores experimentales, todos ellos correspondientes a mezclas del tipo densa utilizadas en nuestro país. Bueno, el primer método que se puso a prueba fue el de Heukelon y Klom, el que está mencionado en primer término, y resulta que estos son los valores experimentales comparados a los valores estimados por ese método. Esta línea es la línea de igualdad. Se observa que en general los puntos se alinean apretadamente sobre esa línea de igualdad. Este es para el segundo método, el que llamamos método Shell. Aquí hay alguna pequeña diferencia, sobre todo en los valores bajos. Los valores experimentales son sobreestimados por este método. En el caso de la fórmula original de Witzak, un efecto similar es el que se encuentra. Para los valores bajos, el método sobreestima los valores del módulo dinámico. En el Witzak nuevo, que presentamos recientemente, también ocurre lo mismo, y este es para el caso de la expresión de Hirsch, donde se observa que los puntos, si bien tratan de seguir la línea de igualdad, tienen algún grado de dispersión, tanto en los valores altos como en los valores bajos. ¿Qué es lo que se ha hecho entonces? Se ha recalibrado con estos valores la expresión de Witzak original a partir de ajustar estos coeficientes de manera de que ahora resulte una mejor estimación. El módulo dinámico está calculado de tal manera que resulte en PSI. La viscosidad del ligante va en 10 a la sexta Poise y los restantes parámetros están indicados aquí abajo. ¿Y esto qué permite? Ajustar los puntos muy ajustadamente alrededor de la línea de igualdad. Es decir, esta es la fórmula de Witzak recalibrada para datos experimentales propios de nuestro país, para mezclas de nuestro país. Como resulta poco cómodo calcular esto manualmente, hemos desarrollado una aplicación que ustedes disponen a partir de la plataforma para aplicarla de una manera sistemática conociendo una serie de datos de entrada. Para eso hay una explicación individual que está también incorporada dentro de las aplicaciones que le hemos suministrado en la plataforma. Debe mencionarse que existe una fuerte relación entre el stiffness del asfalto y el módulo dinámico de las mezclas. Fíjense que aquí están representados el stiffness del asfalto y el módulo dinámico de las mezclas. Se puede decir en conclusión que gran parte del comportamiento observado en las mezclas asfálticas, tanto en su variación por la frecuencia y la temperatura, son debidas a la influencia que ejerce el ligante asfáltico. Bueno, con esto vamos a dar por terminada esta posibilidad de estimar los módulos dinámicos cuando no se dispone de valores experimentales. Esto permite disponer de algunas herramientas como para adoptar un número a ser introducido en los procesos de modelización siguiendo algún criterio racional. Gracias.